Buenas tardes, profesora Zulma Gómez. Mi grupo conformado por mi persona, Yaimara Binda, Michael Miranda y Tairis Villalaz, pertenecientes al grupo del 11H, tenemos el gusto de presentar el proyecto sobre química en la cocina. Como sabemos, la comida es química hecha arte. Cada vez que cocinamos o que nos ponemos a comer, estamos delante de una gran variedad de procesos y reacciones químicas, por lo que nuestro objetivo al realizar este proyecto será conocerlos todos. Este proyecto de química en la cocina también es nuestra participación en el concurso propuesto por el SENACI, en el cual demostraremos cómo la química está presente en la comida. Nuestro platillo a presentar es un hígado con hojaldre. A continuación, vamos a presentar los ingredientes necesarios para preparar la masa de las hojaldres. 2 tazas de harina. La harina está compuesta por almidón, agua y proteínas. 1 cucharadita de sal, que es un compuesto, está formado por cloruro de sodio. 1 cucharada de azúcar morena, que contiene disacato compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa. Y 1 cucharada de levadura, que tiene bicarbonato de sodio y maicena. Media taza de agua compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y 1 cucharada de aceite. La mayoría de las moléculas están compuestas por líquidos, principalmente triglicéridos. Y un bowl donde vamos a mezclar los ingredientes. Iniciamos la preparación de la masa de hojaldres virtiendo 2 tazas de harina en el bowl. El papel de la harina es muy importante. Las proteínas que constituyen uno de sus componentes, el famoso gluten, es el nombre que se le da a 2 de estas proteínas presentes en la harina, la glutenina y la gliadina, moléculas muy grandes con un gran número de aminoácidos. Sin estas proteínas hacer la masa sería muy complicado, ya que la harina no se podría mezclar con el agua porque es inerte. Las proteínas se encargan de formar enlaces de hidrógeno y de disulfuro entre sus cadenas, dotando de una red de gluten a toda la masa, que se fortalece cuando se amasa, ya que interactúan entre sí reforzando esta unión. También vertimos 1 cucharadita de azúcar. La sacarosa proporciona la base para la fermentación de la levadura e incrementa el volumen del pan. Luego vertimos 1 cucharadita de sal. Esta contribuye al fortalecimiento ya antes mencionado y además le da la inestable sabrosura a la masa. A continuación, vertimos el polvo de hornear, que actúa como un lodante, una sustancia que es capaz de producir o incorporar gases a fin de aumentar el volumen y producir una forma y textura en la masa al final. También vertemos 1 cucharada de aceite, que este facilita la expansión de la masa y mejora el manejo y moldado de esta. También ablanda la corteza de la masa y mejora la vida de esta. También agregamos de a poco media taza de agua. Esta es responsable de activar las reacciones químicas que suceden en la masa. La vamos mezclando de a poco para que se vaya agregando bien en la masa. Después de ya vertidos todos nuestros ingredientes en el bowl, se tiene una masa homogénea y se procede a mezclar todo. A la vez se van retirando los recipientes ya utilizados para desalojar nuestra área de trabajo. Después de ya mezclado los ingredientes, se amasa bien nuestra mezcla para obtener una masa homogénea. Luego, ya lista nuestra masa, actúa la fermentación, la cual es un proceso bioquímico mediante el cual es posible obtener energía a partir de azúcares sin oxígeno. La glucosa se rompe en piruvato y dependiendo del tipo de fermentación, en ácido láctico. La fermentación también fue uno de los primeros procesos para garantizar la mayor duración de los alimentos. Como siguiente punto les mostraremos los ingredientes para preparar nuestro hígado encebollado.
El primero, el hígado, son 4 bistecs. Entre las propiedades nutricionales de este tiene proteínas, calcio, fibra, potasio, yodo, carbohidratos, magnesio, entre otros. También está la paprika, la cual contiene vitaminas A, C, K, entre otras, omega 3 y 6, fibra y grasas. El ajo, 2 dientes, este contiene fructosa, fibra, aminoácidos libres. La cebolla tiene calcio, hierro, fibra, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides. El pimentón verde, que tiene vitamina C y vitamina A y ayuda a la absorción del hierro. El pimentón rojo, que tiene vitamina A, B9 y C. La salsa de tomate. La salsa de tomate es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir de la pulpa de tomate a la que se le añade dependiendo del tipo particular de salsa. El aceite. La mayoría de moléculas que componen los aceites son lípidos. La salsa inglesa está compuesta por agua, vinagre, puré de manzana, azúcar, sal yodada, pulpa de tamarindo, proteína vegetal. El comino está compuesto por grasas, manganeso, potasio, calcio, fósforo, sodio, hierro. La sal, que es un compuesto iónico formado por sodio y cloro. La pimienta, que contiene hidrocarburos tapénicos y sesquiterpenos. Orégano, que contiene ácido cumárico, ácido felúrico y ácido vaínico. El limón, que tiene potasio, vitamina C, ácidos orgánicos y flavonoides. Y también utilizaremos un sartén, una tabla de picar y un cuchillo para completar nuestra preparación. Como siguiente punto tenemos lo que es el procedimiento de la preparación de nuestro hígado. Lo primero que vamos a hacer es agregar 10 gotas de jugo de limón. ¿Qué ocurre cuando nosotros tiramos nuestras gotas de limón en nuestro hígado? Lo que ocurre es que el pH ácido del limón hace cambiar la estructura del pH de la carne, que es más alto, por lo que se desnaturalizan y coagulan las proteínas presentes en el alimento. Y tal como ocurre en el caso de cuando cocinamos a altas temperaturas estos alimentos. Como siguiente punto de nuestra preparación vendría siendo lo que es sazonar nuestros hígados cortados en filetes. Para luego de esto, así añadir un poco de pimienta, también una cucharadita de paprika, también le vamos a agregar un poco de comino y también lo que es orégano. También como parte esencial de nuestro hígado no puede hacer falta lo que es la sal, que también la vamos a vertir en nuestro hígado a nuestro gusto. Que la sal funciona para lo que es deshidratar los alimentos, para así enmascarar sabores desagradables, lo cual nos ayuda a facilitar la retención de el agua, para así entonces tapar y guardar nuestro hígado.
Como siguiente punto, vamos a seguir con lo que es el corte de los guisos, empezando por la cebolla en corte juliano. A simple vista podemos concretar que este es un cambio físico, pero más allá de este, al cortar una cebolla provocamos un cambio químico en el que se obtiene una nueva sustancia que es la que conocemos como la que nos hace llorar. En el interior de las células intactas hay una molécula llamada precursor de ácido sulfénico. Esta activa sus defensas y a medida que las células se descomponen, se desata esta reacción química. Procedemos a colocar las cebollas ya cortadas en un plato aparte para continuar cortando los guisos que hacen falta. Seguido esto procedemos a cortar lo que son el pimentón verde y el rojo en corte juliana, al igual que la cebolla.
Al igual que la cebolla, luego de estar rebanados, colocamos los ajíes rojos y verdes en el mismo plato para continuar cortando lo que hace falta. Ahora el ajo. Al cortar un ajo ocurre un cambio parecido al de la cebolla. El sabor del ajo es el de la sustancia que se obtiene mediante el cambio provocado entre dos sustancias, la alina y la alinasa, que es una enzima. Estas están presentes en el ajo separadas por una membrana celular. Al cortar el ajo, cortamos la membrana y se produce el cambio químico. Luego de haber sazonado los filetes de hígado y de cortar todas las verduras en julianas, procedemos a la preparación del bistec. Encendemos el fogón de la estufa y colocamos la sartén a fuego medio. Vertemos el aceite dentro del sartén y movemos para procurarnos de esparcir por todo el sartén el aceite. Y lo dejamos reposar hasta que esté lo suficientemente caliente. Luego de tener el aceite caliente, agregamos los bistecs de hígado y cocinamos estos por 5 minutos cada lado. Algo que podemos decir sobre el bistec de hígado es que este pasa por la reacción química más sabrosa y a la vez más peligrosa de todas las que se producen en la cocina, la reacción de Maillard, llamada así en reconocimiento a su descubridor, el químico francés Louis Camille Maillard, a principios del siglo XX. Consiste en una caramelización de los hidratos de carbono en presencia de proteínas de algunos alimentos, que les confiere un sabor y color casi irresistibles. Son esos tostados marrones tan sugerentes que tienen algunas carnes, panes o verduras al rehogarlas o hacerlas a la plancha. Esta reacción se puede forzar añadiendo azúcares a los alimentos. Ahora procedemos a agregarle la salsa inglesa a la carne a nuestro gusto. Luego de que los bistecs ya están listos, procedemos a sacarlos y colocarlos en un plato aparte para comenzar la preparación de los vegetales. En el mismo sartén colocamos la cebolla, el ají verde, el ají rojo y los ajos previamente picados en julianas. Los dejamos en el sartén hasta que estén dorados. En este caso, en los vegetales ocurre lo mismo que en la carne, que como se dijo anteriormente, es llamada reacción de Maillard,
ya que si los vegetales tienen una capa de aceite encima, el aceite se calienta rápido y esto hace que se evapore la humedad de la superficie. El resultado es un interior suave y un exterior con mucho sabor, con algunas áreas crujientes y caramelizadas. Luego de que ya estén caramelizadas, agregamos la salsa de tomate y lo sofreímos muy bien. También procedemos a añadirle el agua para que se expanda y comience a hervir. Luego volvemos a colocar el hígado en lo que estaba previamente friéndose para que se impregnen los sabores y tome un poco de color. Luego de haber terminado, lo dejamos reposar en el sartén y procedemos a preparar las hojaldres. Para la preparación de las hojaldres procedemos a encender el fogón de la estufa y a colocar una paila con abundante aceite caliente. Agarramos nuestra masa, la cual tuvo un reposo de 15 minutos. Luego de esto la sacamos de nuestro bowl y las colocamos sobre nuestra tabla. Nuestra masa está dividida en lo que son 6 partes, las cuales vamos a hacer con esas 6 partes 6 bolitas, y con nuestras 6 bolitas vamos a hacer nuestras hojaldras.
Ahora vamos a colocar nuestra hojaldra estirada ya en nuestro aceite precalentado. El aceite, como ya antes mencionado, este está formado por lípidos, que son uno de los principales componentes de los alimentos y son importantes en la dieta porque son fuente de energía y de nutrientes esenciales. La reacción de oxidación de lípidos es quizá el proceso más importante que se lleva a cabo en los alimentos. La importancia que tiene esta reacción es que ocasiona la pérdida de valor nutrimental de los alimentos y favorece la formación de otras moléculas que pueden llegar a ser dañinas. Al obtener el color dorado en nuestras hojaldras, se retiran del aceite y se colocan en un plato para retirar el exceso. Aquí procedemos a lo que es el emplatado de nuestras hojaldras con nuestro hígado encebollado. Utilizamos 3 platos en el cual hay 2 hojaldras en cada uno y servimos nuestros hígados. Luego de haber emplatado, este es el resultado de nuestra receta. Acompañado con un poco de jugo, procedemos a degustar. Gracias por su atención. Al final podemos decir que estuvo muy sabroso y que la experiencia de preparar el platillo fue bastante entretenida y divertida. Y para concluir, aprendimos un poco sobre los cambios físicos y químicos de la materia que ocurren a diario en nuestra vida y que gran parte de nosotros no comprendemos. Adiós.